El caso de la mujer de la curva en la carretera de Galeana a Linares. Ubicación: carretera Galeana Linares, Nuevo León. Año: 2004, aunque los reportes de apariciones se remontan a décadas atrás. Hora aproximada: 2 de la mañana. Inicio del suceso. Un grupo de paramédicos se dirigía de regreso al Hospital Rural de Galeana después de haber hecho un traslado a Linares. La carretera que une estos municipios es montañosa, peligrosa y conocida por sus múltiples accidentes. A esa hora, la neblina era espesa y la visibilidad limitada. El conductor del vehículo, identificado como Jaime, llevaba más de 10 años recorriendo ese camino y conocía cada curva. Sin embargo, en una de las curvas más cerradas, justo donde había una cruz blanca en memoria de un accidente fatal, se encontraron con una figura femenina en la orilla de la carretera. Era una mujer con un vestido blanco, largo, como de los años 50. Estaba parada en la línea blanca, inmóvil, relató Jaime en una entrevista grabada por un programa de radio local. Pensando que podía ser una víctima de un accidente o alguien que necesitaba ayuda, detuvieron la ambulancia. La neblina envolvía todo, y la figura parecía difusa, pero ahí estaba. El encuentro. Los paramédicos bajaron y se acercaron. La mujer no hablaba. Solo señalaba hacia la barranca. Uno de ellos, Chuy, tomó su linterna y alumbró hacia donde ella señalaba, y ahí abajo, a unos 30 metros de profundidad, alcanzaron a ver las luces traseras de un vehículo que aparentemente acababa de caer. Sin dudarlo, activaron el protocolo de rescate. Llamaron a la central para pedir apoyo y bajaron con cuidado para auxiliar a los posibles heridos. Mientras descendían, uno de los paramédicos volteó para ver a la mujer, ya no estaba. Pensaron que se había retirado, pero no le dieron mucha importancia. El rescate. Al llegar al fondo, encontraron un coche compacto totalmente volcado. Dentro había 2 personas heridas, pero vivas. El conductor murmuraba cosas como: ella nos salvó, ella me dijo que iban a venir. Cuando lo interrogaron después en el hospital, aseguró que vio una mujer vestida de blanco parada frente al coche segundos antes de perder el control y caer al barranco. Él juró que ella le dijo: te van a ayudar, no tengas miedo. Lo extraño. Cuando el grupo de rescate subió con las víctimas y la policía llegó al lugar, buscaron por todo el área a la mujer que los había alertado, pero no encontraron nada. Los paramédicos describieron cómo estaba vestida, su cara pálida, su cabello negro largo, pero nadie la había visto ni antes ni después. Uno de los policías que llegó, un veterano de la zona, dijo en voz baja: esa mujer ya ha salvado a varios, y a otros los ha guiado al más allá. Siempre aparece en esa curva. Mencionó que en los años 80 ya había reportes de una figura similar en esa misma zona, y que algunos traileros incluso evitaban pasar por ahí a ciertas horas. Duración del fenómeno completo: aproximadamente 30 minutos, desde la primera aparición hasta que llegaron los refuerzos. Epílogo. Desde entonces, los paramédicos de esa base mantienen una cruz en esa curva, no por las muertes, sino en honor a la mujer que ayuda. Algunos aseguran que es el espíritu de una joven que murió ahí en un accidente en 1967, de camino a su boda. Vamos a profundizar en otro relato vinculado con la mujer de la curva en la carretera Galeana Linares. Este segundo caso fue contado por un tráiler originario de Saltillo, Coahuila, llamado Don Efraín, quien compartió su experiencia en un taller mecánico de Montemorelos en 2012. Él llevaba más de 25 años manejando por rutas del norte de México, pero lo que vivió en esa noche lo hizo considerar dejar su oficio. Don Efraín venía de Linares, transportando material de construcción hacia Saltillo. Ya era tarde, pero había descansado bien y decidió avanzar durante la madrugada para evitar el calor del día.
Al pasar por la curva marcada con la cruz blanca, esa que algunos traileros llamaban la curva de la novia, sintió un escalofrío repentino, como si el clima hubiera bajado varios grados de golpe. Cuando llegó al siguiente tramo recto, vio a una joven de vestido blanco haciendo señas para que se detuviera. Él dudó unos segundos, pero por compasión paró su unidad. Al detenerse, bajó la ventanilla del copiloto y la muchacha le pidió, en voz muy suave, que la acercara a Galeana, que su coche se había descompuesto. No había señal de ningún auto ni luces de emergencia. Aún así, accedió. La mujer subió al tráiler y se sentó en completo silencio. Durante varios minutos, no dijo ni una palabra. Don Efraín intentó romper el hielo, pero no hubo respuesta. Él solo escuchaba su respiración lenta y el leve sonido de su vestido frotándose con el asiento. Pero lo que más lo inquietó fue algo extraño: la mujer no se reflejaba en el espejo retrovisor. Cada vez que volteaba a verla por ahí, el asiento parecía vacío. Fue cuando pasó por la siguiente curva que todo cambió. La radio del tráiler comenzó a emitir estática y voces distorsionadas, aunque estaba apagada. La temperatura bajó aún más, y don Efraín, ya con un nudo en la garganta, se giró lentamente para ver a su acompañante directamente. La mujer ya no estaba. Frenó de golpe y bajó a revisar. Nada. Buscó con linterna, gritó, pero no había nadie. Solo el silencio de la madrugada. Lo más aterrador fue que, cuando regresó a la cabina del tráiler, encontró una flor blanca marchita en el asiento del copiloto. Era una gardenia, conocida por ser una flor fúnebre en algunos pueblos del norte. Más adelante, en la gasolinera de Galeana, comentó el suceso entre otros transportistas. Un mecánico local le dijo: «Esa no es la primera vez. Esa mujer se le aparece solo a los que ya tienen la muerte cerca. Tienes suerte de que solo te acompañó. A otros, los ha hecho perder el control en la curva siguiente». Don Efraín dejó de manejar esa ruta. Afirmaba que jamás se sintió tan observado, tan invadido por el miedo como esa noche. Y lo que más lo perturbó fue algo que descubrió semanas después. En una vieja nota de periódico de los años 60, encontró la foto de una joven fallecida en un accidente en esa misma zona. Su nombre era Estela Gutiérrez, y llevaba un vestido blanco de novia cuando el coche donde viajaba se precipitó por la barranca. La imagen era idéntica a la mujer que subió a su tráiler. Teorías locales. Algunos creen que Estela sigue vagando buscando llegar a su boda. Otros dicen que es un espíritu protector que ayuda a evitar accidentes, siempre que la respetes. Y hay quienes aseguran que si te niegas a subirla al vehículo, te maldice y no llegas al destino. Relato 1. El oficial que la siguió, año 1998. Un oficial de tránsito de nombre Martínez, asignado temporalmente a recorridos nocturnos en la carretera Galeana-Linares, reportó en su bitácora un hecho inusual. Durante un patrullaje rutinario a las 2:45 de la mañana, observó a una mujer caminando sola, descalza, en plena curva del kilómetro 86. Encendió las torretas y se detuvo para auxiliarla. Ella no respondió a sus preguntas y comenzó a caminar lentamente hacia la orilla del precipicio. Pensando que intentaba suicidarse, Martínez bajó corriendo para detenerla, pero cuando estuvo a unos 3 metros de ella, desapareció frente a sus ojos. No se desvaneció ni se fue corriendo, simplemente se deshizo en una niebla blanca. El oficial se desmayó. Fue encontrado 1 hora después por otro compañero. Estaba en estado de shock y no volvió a hacer patrullajes en esa ruta. Sus superiores confirmaron que pidió cambio de zona de inmediato. Relato 2. El ciclista extraviado, año 2017. Un grupo de ciclistas de aventura recorría rutas montañosas de Nuevo León.
Uno de ellos, identificado como Raúl, se adelantó en la ruta entre Galeana y una zona boscosa cercana. Perdió el camino justo antes del atardecer. Estando solo, sin señal en el celular y a punto de oscurecer, vio a lo lejos a una mujer de blanco que parecía caminar tranquilamente. Decidió seguirla para pedir ayuda, pero ella siempre mantenía la misma distancia, sin importar cuánto pedaleaba. Al llegar a una pendiente, ella se detuvo, giró la cabeza hacia él, aunque Raúl jura que sus ojos estaban completamente negros, y señaló hacia un camino oculto entre los árboles. Raúl, aterrado, tomó esa dirección y, para su sorpresa, se reencontró con el grupo unos 20 minutos después. Cuando contó lo que vio, un guía local le dijo: «Tienes suerte. Ella solo se aparece a los que están a punto de perderse para siempre». Relato 3. El autobús escolar, año 1985. Un conductor de autobús escolar que transportaba niños hacia un campamento en las afueras de Galeana se detuvo en plena madrugada por una ponchadura de llanta. Mientras revisaba el problema, una niña dentro del autobús comenzó a llorar, diciendo que una señora estaba mirando por la ventana. El chofer no vio nada, pero todos los niños aseguraban que una mujer les sonreía desde la oscuridad. Lo más extraño fue que, cuando por fin cambiaron la llanta y avanzaron, en la curva más peligrosa el conductor se percató de que la dirección del autobús comenzó a fallar. Logró frenar a tiempo y evitó una tragedia. Más tarde, al revisar el sistema, un mecánico dijo que el problema de dirección pudo haber causado un accidente fatal si no se detenían justo en ese punto. ¿Coincidencia? Algunos creen que ella estaba previniendo el accidente. Elementos comunes en todos los relatos. Aparición siempre entre 2 y 4 de la mañana. Viste de blanco, cabello largo, generalmente callada. Aparece en o cerca del kilómetro 86. Está asociada a advertencias, accidentes o situaciones límite. Algunas veces es protectora. En otras, simplemente observa, como si juzgara a quien merece su ayuda. El último encuentro. Años después de recopilar docenas de testimonios, traileros, policías, paramédicos, ciclistas, viajeros, un investigador paranormal de Monterrey, Eduardo Garza, decidió pasar una noche entera en la curva del kilómetro 86. Llevó cámaras, grabadoras, sensores de movimiento, una camioneta equipada con equipo de monitoreo y una sola intención: verla por sí mismo. La noche estaba inusualmente fría. El reloj marcó las 2 y 3 de la mañana cuando uno de los sensores captó movimiento en el borde de la carretera. Eduardo revisó en la pantalla y vio una figura blanca, estática, de pie. Era ella. Bajó de la camioneta lentamente, con la cámara en mano. A cada paso que daba, el ambiente se volvía más pesado. No había viento, pero escuchaba un murmullo, como un lamento lejano. Al llegar a unos 5 metros de ella, la figura lo miró directamente. Eduardo sintió un golpe en el pecho. No fue miedo, fue dolor. Vio cómo la mujer extendía la mano hacia él y entonces todo se oscureció. Despertó al amanecer, tirado junto a la Cruz Blanca. Su cámara seguía grabando. Cuando revisó la grabación, vio algo que lo hizo llorar. En el video, mientras él estaba inconsciente, la figura se arrodillaba a su lado, lloraba y decía en un susurro: «Este no es mi castigo, es mi promesa. Mientras alguien me vea, nadie más morirá aquí». La mujer se desvanecía justo cuando el sol comenzaba a salir. Pero lo más inquietante fue lo último que captó el micrófono: «Ya no necesito que me vean». Desde aquella noche, ninguna otra aparición ha sido reportada en la curva del kilómetro 86. Los accidentes cesaron misteriosamente y los traileros ahora pasan sin miedo. La cruz sigue ahí, pero con una flor fresca siempre colocada al pie. Nadie sabe quién la pone.
Si te ha gustado este video agradecería mucho que te suscribas a este canal, da like y compartas este video, así me ayudas a seguir adelante. De antemano muchas gracias por tu apoyo a este canal.